buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:04 de este 29 de marzo de 2023, daremos inicio a la 12ª sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y en este apartado les propongo retirar los puntos 4, 5 y 7 del orden del día con el que fueron convocados y que ustedes conocieron y autorizaron el día de ayer, y como consecuencia recorrer los subsecuentes. Asimismo, pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración 2 propuestas de modificación adicionales a las comentadas por el comisionado presidente. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 15,094 y acumulados y el 16,746, diagonal ICR-29. Asimismo, comisionado presidente, informo que en este momento se incorpora a la sesión la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. A quien le damos la más cordial bienvenida, comisionada. Comisionado, de igual manera, si me lo permite, la segunda propuesta de modificación que sería al orden del día es relativa al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. En este punto se listaron 33 acuerdos de ampliación de plazo y se proponen agregar 2 acuerdos adicionales para contar en este apartado con 35 acuerdos, comisionadas, comisionados. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta forma le pido entonces que tome la votación correspondiente con esas modificaciones que ya referimos. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, solicito el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 11ª sesión ordinaria de fecha 22 de marzo de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas que la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 11ª sesión ordinaria de la presente anualidad. Muchas gracias, secretario. Como punto 4, tenemos listada la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para solicitar una ampliación presupuestal líquida y no líquida que ayer fue comentada con este pleno y con los comisionadas y comisionados. En virtud de que este acuerdo fue circulado con anterioridad, le pido al señor secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mencionado. Como puntos 5, 6 y 7, contamos con la aprobación de diversos acuerdos relativos a las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados. En estos acuerdos se propone lo siguiente. Primero, aprobar el nuevo formato de las tablas de aplicabilidad de todos los sujetos obligados.
Segundo, aprobar las diversas tablas de aplicabilidad de distintos sujetos obligados, así como, punto C, y es el punto 7, modificar algunas tablas preexistentes de diversos sujetos obligados que también conocieron las comisionadas y comisionados. En virtud también de que fue previamente circulado estos 3 acuerdos, solicito al señor secretario tome la votación en conjunto para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 3 acuerdos a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Y si me lo permite, presidente, Adelante. pues felicitar al área jurídica por este excelente trabajo que hicieron durante mucho tiempo. Yo sé que a veces su servidor es un poquito muy exigente, que a veces genera y causa algunas situaciones, pero estos son los resultados de un excelente y magnífico trabajo cuando hay voluntad y sobre todo cuando se ve en beneficio de todos y cada uno de nuestros sujetos obligados. Entonces, la verdad, esta cuestión de las tablas de aplicabilidad va empezando. Yo creo que habrá otra revisión con los sujetos obligados, como se ha platicado, pero de verdad agradecer al área jurídica por este tan excelente trabajo que se nos presentó a través de la comisionada Sharon, de su comisión del jurídico. Gracias de verdad por ese trabajo conjunto. Es cuanto. Al contrario, comisionada, gracias por su comentario. Me sumo también a este reconocimiento. No es común que aprobemos 3 puntos al mismo tiempo, el 5, 6 y 7, como esta mañana. Todos tienen que ver con tablas de aplicabilidad que son fundamentales para el instituto y para los sujetos obligados, como lo ha expresado la comisionada Ramírez, así es que me sumo a la felicitación a la comisión que encabeza la comisionada Morales. Enhorabuena. Gracias, comisionado. Únicamente, si me lo permite, para Sí. efectos de acta, si me apoya con el sentido de su voto. A favor. Sí. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 3 acuerdos mencionados en materia de tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados. Muchas gracias, secretario. Procedemos al desahogo del punto 8, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión tenemos 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, les informo que en este primer bloque de proyectos de resolución no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. En este bloque emito un voto disidente en el proyecto 14.006, ya que esta ponencia para nosotros resulta inaplicable la fracción en la que se fundamenta la reserva de la información, ya que la etapa de solventación de las observaciones previstas en un acta de entrega-recepción no constituyen un proceso deliberativo, puesto que cualquier límite o restricción al derecho humano de acceso a la información debe de ser legítimo y debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Para todos los proyectos, a favor, emitiendo votos particulares en los siguientes expedientes. En el 13.855 y 14.969, por la clasificación de nombre, cargo y área de adscripción del servidor público en los procedimientos concluidos con resolución absolutoria derivadas de faltas graves, al considerar que la entrega de la información transparenta la gestión pública. Y en el recurso 322, voto particular concurrente por el cobro de copias certificadas, ya que para la ponencia se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo alguno. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario.
En este bloque de proyectos emito voto en contra en los recursos de revisión 14,399, 14,531 y acumulado 16,509, 433 diagonal 2023, 600 diagonal 2023, así como engrosen el recurso 477 diagonal 2023, ya que en estos recursos solo se reservó el nombre del personal de seguridad pública de los municipios de Atlautla, Melchor Ocampo, Tenango del Valle, Atenco, Tonanitla y Chalco. Sin embargo, considero que también se debió reservar el cargo y área del personal citado en atención a lo previsto por el artículo 140, fracción primera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Estado de México y Municipio, que señala las excepciones que tiene el derecho de acceso a la información pública, que para el caso en particular podrá ser reservada cuando se comprometa la seguridad pública, pues ello tiene como finalidad evitar que se difunda información que ponga en riesgo la vida y seguridad física del personal operativo, o en su caso, que los grupos delincuenciales obtengan información que obstaculice las acciones de combate a la criminalidad. Por otra parte, emito voto particular concurrente en el recurso de revisión 14,481, ya que aún y cuando comparta el sentido general de esta resolución, difiero que se ordene al sujeto obligado entregar el currículum de los integrantes del Cabildo de Tlanepantla de Vaz, al igual como lo ha referido también la comisionada Guadalupe. Considero que el marco jurídico no prevé que los servidores de elección popular deban entregar citada información para acceder a estos cargos, tal y como lo señala la Constitución local y el Código Electoral del Estado de México. Y a favor de los demás recursos de revisión listados en este bloque. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. En el caso del recurso, haría voto disidente en el caso del recurso 17,487, ya que en términos de los artículos 5 y 31 de nuestra Carta Magna, es un derecho y obligación recibir educación militar por medio del Servicio Militar Nacional, además de que en la ley correspondiente se determina que todos los mexicanos en edad tienen la obligación de inscribirse en las juntas municipales de reclutamiento del territorio nacional. Por lo tanto, en este caso, desde mi punto de vista, la información que los ayuntamientos generan en virtud del cumplimiento a esto es información susceptible de acceso público, pues con ello se da cuenta de la atención a dicho mandato constitucional. En los demás proyectos iría a favor, haciendo votos particulares en 13,315, 14,006 de acumulado, 14,399, 14,531 de acumulado, 14,679, 16,350, 433 de este año y acumulado, 477 también del 2023 y el 600 de este año, porque considero que para ordenar la reserva de la información es necesario analizar la causal que se realiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley, así como realizar la prueba de daño respectiva donde se acredite precisamente este daño que se causaría con la entrega de la información y que ésta supere el interés público. En el caso del proyecto 13,855, ya que se ordena clasificar el nombre de los servidores públicos respecto a los cuales se determinó que no incurrió en responsabilidad administrativa y que en este caso, en mi punto de vista, no se afecta a la imagen pública y sí se rinde cuentas sobre el resultado de dichas investigaciones. Y en el 14,969, ya que por la clasificación antes referida, y porque además considero que no procede la reserva de resoluciones en expedientes concluidos, aunque no hayan causado estado, ya que con su entrega se transparenta la determinación de la autoridad resolutora, además de que no se acreditó la prueba de daño. En el caso del 16,509, porque desde mi perspectiva, al haberse invocado actos consentidos por la ponencia resolutora, no procederá a dar vista a nuestro órgano interno de control, en virtud de que dichas documentales no formaban parte del análisis de la resolución, en congruencia con diversos criterios y jurisprudencias de la Corte.
En el caso del 15.505, ya que desde mi perspectiva no procede sobre ese recurso de revisión, pues los particulares no son expertos en derecho procesal para interponer su recurso, por lo que se debe entrar al fondo del asunto de analizar si la información remitida por el sujeto obligado atiende a la solicitud. En el caso del 15.655, ya considero que el nombre de los servidores públicos que causaron baja por fallecimiento es público, toda vez que dicha situación constituye una forma de terminación de la relación laboral que genera derecho además para sus beneficiarios. En el caso del 322, ya que desde mi perspectiva, cuando el particular solicita la información en copia certificada y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emite este órgano garante se debería privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de los documentos sin costo. Y por último, en el caso del 1031 de este año, ya que considero que la clave catastral que obra en licencias de funcionamiento debe ser información pública, pues constituye un elemento adicional que permite verificar su autenticidad y que se autorizó para el negocio que lo ostenta. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, secretario. A favor de los recursos de revisión, emitiendo voto particular en el recurso 14.481, lo anterior es toda vez de que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia de los integrantes de Cabildo. Ya como se ha reiterado en diversas ocasiones, la propia Constitución no lo advierte y asimismo la misma ley señala que para poder acreditarse basta con que entreguen su constancia de mayoría. Emito voto disidente en el recurso 16.372, ya que el sujeto obligado en su respuesta señaló que dicha dependencia no tiene facultades ni atribuciones para poseer información solicitada. Luego entonces, en términos de lo establecido en el artículo 167 de la Ley de la Materia, al haber transcurrido más de 3 días hábiles entre la recepción de la solicitud y la respuesta, se debió ordenar al sujeto obligado la entrega del acuerdo que declarara la incompetencia para generar, poseer o administrar lo solicitado, más aún cuando en el caso particular dicha incompetencia no resulta notoria. Emito un voto particular en el engrose del recurso 16.509 en virtud de que no se comparte la vista que se da al órgano interno de control, pues no hay motivos de inconformidad respecto a las documentales que la motivaron. Esto es, fueron actos consentidos por parte de la hora recurrente y por ello no fueron analizadas de fondo dentro de la resolución. Y en este sentido, al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentran justificadas dichas vistas en los puntos resolutivos. Y emito un voto disidente en el recurso 311, ya que se considera que se debió confirmar la respuesta al haber pronunciamiento del servidor público habilitado competente, en el sentido de no haber encontrado registro alguno por el concepto mencionado por el particular, toda vez que la información no había sido generada, poseída o administrada, por lo que no se estima necesario que se instruya de nueva cuenta una búsqueda de la información cuando ya había hecho una declaración en un principio. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque. Sin embargo, emito votos particulares en los recursos de revisión 14.399, 14.531 y acumulado, 16.509, 433 diagonal 23 y acumulado, 477 diagonal 23 y 600 diagonal 23, en virtud de la forma en que la Suprema Corte de Justicia ha resuelto la controversia constitucional 325 de 2019, en la cual, como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, fue evidente la forma en que protege al menos el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo que tiene que ver con funciones de seguridad. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, doy cuenta que en este primer bloque de proyectos de resolución, por lo que hace a los proyectos de los recursos 14.006 y acumulado, 14.399, 14.531 y acumulado, 16.372, 16.509, 17.487, de recursos de revisión de este año, el 311, 433 y acumulado, 477 y el número 600 se aprueban por mayoría de votos en virtud de los votos disidentes que emitieron algunos integrantes del Pleno.
Respecto al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos con los votos particulares que ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos al punto 8.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario. En este bloque emito voto en contra en el recurso de revisión 16.400, ya que solo se reservó el nombre del personal operativo de seguridad pública del Ayuntamiento de Tultepec, criterio que no comparto, como lo he referido en el anterior bloque, pues considero necesario reservar el cargo y área de adscripción del dicho personal para no hacerlo identificable. Y a favor de los demás recursos. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto en el caso del proyecto 16.400 por la falta de desarrollo de la prueba de daño en los términos antes expuestos. Sería ese el voto particular. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos listados en este bloque. Comisionado presidente. Estoy a favor, secretario, y en congruencia con lo expuesto en el bloque anterior, formulo voto particular en el recurso de revisión 16.400 al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Gracias. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que en este bloque, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 16.400, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y voto particular el comisionado Parra Noriega y el comisionado presidente. Respecto al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 8.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, por favor, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. De conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de la sesión, les informo que en este apartado contamos con 35 acuerdos de ampliación de plazo que proponen la procedencia de la ampliación solicitada por diversos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 35 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 35 acuerdos de ampliación de plazo listados en este apartado en los términos propuestos. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Denos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva la Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. Antes de finalizar, comentar con ustedes, con todos quienes nos escuchan, que como hemos estado comentando en algunos medios el día de ayer y hoy, vamos a iniciar una serie de visitas a algunas instituciones académicas, algunas que pertenecen al gobierno del Estado de México,
otras autónomas como la propia UNAM en sus campus en el Estado de México, o la Universidad Autónoma del Estado de México en algunos de sus campos también, o Chapingo, por ejemplo, para motivar el acercamiento con estudiantes universitarios. No es el único esfuerzo que hace el Instituto en esta materia, otros se hacen muy reiteradamente también, como los que ejecuta Gustavo Parra, muy seguido también con instituciones académicas, y otras de las comisionadas y comisionados presentes. Así es que no dejamos de hacer este comentario para quienes nos escuchan estén atentos y llevemos a cabo estas actividades a partir de unos días. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 12:30 de este 29 de marzo de 2023, damos por concluida la 12ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, saludos. Hasta luego, Gustavo.